Bueno, como yo sigo el show siempre, y sigo los jueves sobre todo, como está el doctor ahí en la columna, yo sé que él dejó planteado el jueves pasado que iba a darle continuidad al tema de la absolución. Iba a dar continuidad al tema. Estoy buscando por todo el país resoluciones que, justificadas en la violencia de género, terminan por resolverse a favor, diría, de mujeres, primero, acusadas, luego, condenadas y finalmente, por vía de recursos ante los máximos tribunales de sus respectivas provincias o jurisdicciones, absuelta, nada menos que del delito de homicidio. Y el caso de hoy tiene una particularidad, porque la violencia de género, que podría, por ejemplo, invocar a alguien en su defensa cuando mata a su compañero o a su ex compañero, a su expareja o pareja actual, esposo, concubino, amante, novio o como se lo quiera denominar, no es precisamente ese el destinatario de la muerte, sino en una triangulación verdaderamente de cine. Se armó la película. Bien. Una mujer mantenía relaciones con un hombre, con el que tuvo hijos. Luego, por distintos problemas propios de la convivencia, terminó esa relación y continuó su vida sentimental con otro hombre, que era afectuoso, la quería mucho, la atendía, con el que se llevaba muy bien y era una relación pacífica. La convivencia con la anterior había sido una convivencia compleja, para no llamarla de otra manera, preñada de violencia, violencia psicológica, violencia física, intimaciones, intimidaciones, una y otra cosa que son diferentes, imposiciones. Así que se fue moviendo, además de territorialmente, de la provincia de Catamarca a la provincia de Santiago del Estero, donde tenía familiares. Finalmente, para resumirlo, llega a convivir nuevamente, termina la relación con ese hombre que la quería y con la que se entendía perfectamente. El segundo, digamos, en la serie. El segundo, con el que se entendía perfectamente y con el que nunca tuvo problemas. Termina conviviendo con el hombre supuestamente causante de muchos de sus infortunios. Perdón, el primero. El primero. De sus desgracias y de, aparentemente, porque lo vamos a ver después, de sus imposiciones y también de los actos de violencia. Termina viviendo con este hombre. Retorna, digamos. Este hombre le propone que lo invite al otro, al que ya había sido desvirtuado de la vida sentimental, al piola de ella, que convenga un encuentro íntimo en un hotel por horas para mantener relaciones sexuales, como diciendo que él recordaba bien esa época y que podían reanudar el vínculo y que podían tener un encuentro amoroso, etc. Mientras que él iba a ir armado con un cuchillo para el momento en el que se encontrasen en la habitación para darle muerte. ¿Quién iba a ir armado? Ahí me perdí. Iba a ir armado el hombre con el que estaba viviendo ahora. El violento. Que era el violento, para llamarlo de una manera, sí. El violento. Ahora sí. Entonces le impone, en su diseño verdaderamente demoníaco, le dice: llévalo al tipo, a tu expareja, al bueno, diríamos, al segundo, llevarlo al hotel y yo voy a estar allí esperando el momento en el que se encuentren. Así es. Perverso. Así es la historia. Entonces, efectivamente, se produce el encuentro, están a punto de entrar en la habitación, la mujer, según la sentencia, en un acto de cinismo absoluto, lo abraza.
al hombre con el que iba a tener la relación sexual, que lo vamos a llamar el bueno, el honorable, el digno, el que nunca le había causado ninguna perturbación, el que le pagaba incluso los gastos de mantenimiento de una casa, que le alquilaba hasta una pieza, etc. Y de pronto aparece la pareja actual, el perverso, el malo, etc., con un cuchillo que acababa de sacar de su casa, le asesta varias puñaladas a traición y lo mata. Entonces, a los dos se les atribuye el delito de homicidio agravado por alevosía, por haber actuado a traición deslealmente y siendo la víctima una persona indefensa. Y premeditado, digamos, está todo. Todo así, al margen de la premeditación, un bien concebido, bien armado, bien estructurado. Los dos son juzgados por un tribunal de Catamarca y que llega a la conclusión que eso es una coautoría del delito de homicidio agravado por alevosía y les imponen la pena de prisión perpetua. La mujer recurre a esa sentencia y dice, la defensa técnica ejercida por un defensor oficial. No, esta mujer obedeció a su pareja porque éste le impuso coactivamente. Si no, le amenazaba de muerte. Pero tenía denuncias formuladas en contra de él. Tenía cómo acreditar que su vínculo había sido realmente de sometimiento, de injurias constantes, de miedo, de terror, de pánico, de espanto. Esto es toda una articulación defensiva, pero estaba fundada en que existían efectivamente esas violencias que estaban denunciadas y además testimoniadas por algunos allegados a la pareja. Así es que llega a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca, que por mayoría, no por unanimidad, por mayoría, dice la mujer, actuó con su voluntad viciada. Ella actuó bajo la imposición del terror y del espanto que este compañero actual le impuso para llevarla a este simulacro de mantener relaciones sexuales consentidas, supuestamente consentidas, un acto supuesto, todo supuesto, de amor. Finalmente, por mayoría, el tribunal de Catamarca la absolvió por haber obrado su voluntad viciada. Es decir, por eso dije, no era una violencia de género contra el causante de toda su desgracia, sino por el que le impuso obrar en una puesta en escena de carácter trágico. Claro, sintió que no podía hacer otra cosa si no iba a seguir siendo víctima. Esa es la expresión cabal. Sin haber leído usted el fallo del Tribunal de Catamarca, acaba de acertar en la definición. No podía ser, dicho en lenguaje simple, no podía ser otra cosa. Y la absolvieron de manera tal, por mayoría, porque hubo un vocal del tribunal. ¿Qué año fue esto, doctor? Ahora. Todos estos procedimientos, resoluciones y decisiones son ahora en plena expansión, como dije en el programa anterior, de la revolución feminista en el mundo. Es un tema que tiene una serie de consecuencias y que se traduce en pronunciamientos judiciales. Los jueces, los magistrados, los fiscales, etcétera, no están exentos de percibir este clima que los empuja en una dirección a veces equivocada o magnificando la excusa de la violencia de género. Hay que ver qué hace ahora la familia del muerto. No, ya no tiene... Pero ya porque puede apelar eso. Sí, no, puede apelar a una instancia superior. No tiene prácticamente recursos porque la Corte Suprema a la que podrían intentar llegar no se ocupa de las cuestiones de hecho, como sería esto, sino solamente de las cuestiones constitucionales. Y esta no es una cuestión constitucional. No tendría posibilidad de utilizar la vía de lo que se llama el recurso extraordinario para intentar llegar a la Corte.
Y si lo intentara llegar a la Corte, lo podría hacer, y la Cámara seguramente se lo va a negar, lo podría hacer y le va a demorar mucho tiempo, muchos años. Lo que pasa es que la Corte ahora está ocupada en las cuestiones de estas políticas, en la postergación del juicio Cristina, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Usted quiere que le diga, que le dé una respuesta? Respóndale, por favor. ¿O que no le dé una respuesta? No, Sí, respóndale. Es una opinión muy importante. La resolución de la Corte se ajusta a sus facultades. Primero, es constitucional. Segundo, pero es inoportuna en cuanto al momento que ha elegido para abocarse y decidirlo. Son 60 cuerpos, pero le aclaro, para que la gente sepa, y esto es muy importante, que el plan, el programa de audiencia y de determinar finalmente con el caso, el tribunal que la va a juzgar a la expresidente había decidido que fuera en febrero del año próximo, de manera tal que no tendría ninguna incidencia en la cuestión electoral, tampoco le impediría ser candidata y tampoco significaría que le impongan una condena, porque va a ser en febrero del año pasado. Ir adelante una cosa. Del año que viene. Del año que viene. Sí. ¿El año pasado dije? Sí. Del año que viene. Y además la van a absolver, porque no hay delito. Muy bien, muchas gracias. Ha sido gracias, Doc, muy amable. Ha sido